¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasó con Jesús durante los 3 días entre su muerte y su resurrección? No fue un tiempo vacío ni sin propósito. De hecho, fue uno de los momentos más poderosos de toda la historia de la humanidad, y la mayoría de los cristianos ni siquiera imagina lo que realmente ocurrió. Cuando Jesús entregó su espíritu al Padre, no simplemente murió. Aquello fue el comienzo de una misión invisible, profunda y decisiva. La Biblia revela que, mientras su cuerpo era colocado en la tumba, su alma descendía a las regiones más profundas del mundo espiritual, y allí comenzó una guerra silenciosa, una batalla que cambiaría todo para siempre. Justo después de que Jesús expiró, comenzaron a suceder señales poderosas en la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las tumbas se abrieron. No fueron simples fenómenos naturales, eran señales de algo mucho más grande. El velo rasgado, por ejemplo, era la barrera entre Dios y la humanidad, y ahora estaba siendo removida. Pero mientras esto ocurría aquí en la tierra, algo aún más asombroso sucedía en el mundo espiritual. Jesús estaba entrando en un lugar llamado Seol, el mundo de los muertos. Y no fue allí como un derrotado, sino como un rey en misión. Él tenía un objetivo: declarar victoria, confrontar las tinieblas y liberar a los que llevaban siglos esperando la redención prometida. En el Antiguo Testamento, el Seol se entendía como un lugar dividido. Por un lado estaban los justos, como Abraham, Moisés y Elías, personas que vivieron por fe y esperaban la promesa del Mesías. Del otro lado estaban los impíos, en tormento, separados por un gran abismo. Jesús habló sobre esto en Lucas 16, en la historia del rico y Lázaro. El mendigo era consolado, el rico sufría, y no había manera de cruzar de un lado al otro. Cuando Jesús murió, su alma fue directamente allí, no como prisionero, sino con autoridad. Fue a los justos para cumplir la promesa. Ellos creyeron toda su vida que un día serían salvados, y ahora el Salvador estaba frente a ellos. Pero Jesús no solo fue a consolar a los fieles, también tuvo un encuentro con los espíritus encarcelados, seres rebeldes mencionados en Génesis y en 1 Pedro, que habían sido aprisionados desde los tiempos de Noé. No eran humanos comunes, sino entidades espirituales que cruzaron límites prohibidos. Estaban en un abismo aún más profundo, esperando el juicio final. Y Jesús descendió hasta allí no para predicar arrepentimiento, sino para anunciar su victoria. Fue como si dijera: la misión está cumplida, la cruz ha vencido, el plan de Dios se ha realizado. Esta no fue una visita de misericordia, sino una declaración de autoridad. Entró como el conquistador supremo, con un mensaje que resonó por todo el mundo invisible. Lo que parecía una derrota en la cruz, en realidad, fue el acto de conquista más grande jamás visto. Cuando Jesús dijo: consumado es, no se refería solo a su dolor físico, sino al fin de una era espiritual de esclavitud. Bajó al abismo más profundo de la existencia humana para recuperar lo que se había perdido desde el Edén: la autoridad sobre la muerte y el infierno. En Apocalipsis 1:18, él declara: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso significa que la muerte ya no tiene la última palabra. El infierno perdió el control. Jesús tomó las llaves y cerró las puertas de la perdición para todos los que creen en él. Ese momento fue tan poderoso que sacudió no solo la tierra, sino también el mismo reino espiritual. El apóstol Pablo escribe en Colosenses que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Eso significa que no solo venció, sino que dejó claro ante todo el universo que la victoria era suya. Ya no había duda. El imperio de las tinieblas estaba derrotado. Aquellas fuerzas que oprimieron a la humanidad durante siglos fueron avergonzadas delante de la gloria del Hijo de Dios. Lo que ocurrió en esos 3 días fue más que un misterio. Fue la liberación de una nueva era. Así que, cuando pienses en la muerte de Jesús, no veas solo dolor o sufrimiento. Mira a un rey peleando por ti en las sombras. Mira a alguien que descendió a los confines de la existencia solo para asegurarse de que nada, ni siquiera la muerte, pudiera separarte del amor de Dios. La resurrección fue solo la confirmación visible de una victoria que ya había sido ganada en lo invisible. Y todo esto fue hecho por ti, para que tengas acceso a la vida eterna, para que ya no vivas con miedo a la muerte y para que ninguna fuerza espiritual tenga más poder sobre tu historia. Esto es más que fe, es libertad, es redención, es el poder de la cruz en acción. Cuando Jesús resucitó, no regresó como alguien que simplemente sobrevivió a la muerte. Regresó como alguien que venció de verdad. Enfrentó el poder que dominaba el mundo espiritual, tomó las llaves de la muerte y del infierno y asumió el control. Antes, la muerte era algo que nadie podía evitar. Hoy, ya no tiene dominio
sobre los que están en Cristo. Eso significa que si tú crees en Él, esa victoria también es tuya. La muerte dejó de ser un final y se convirtió en un paso, un camino directo hacia la vida eterna con Dios. Y no fue solo eso. Durante esos 3 días, Jesús no solo enfrentó la muerte, también desenmascaró a los enemigos espirituales. La Biblia dice que despojó a los principados y potestades, seres malignos que tenían poder sobre las personas. Los derrotó a todos y lo hizo de forma pública, visible en el mundo espiritual. Jesús expuso todo, mostró quién estaba detrás del miedo, de la opresión, de la oscuridad. Y entonces, con su muerte y resurrección, borró la deuda que nos ataba. No venció en secreto, venció para que todo el universo supiera que ahora hay un rey con autoridad total. Esta victoria de Jesús es más que un acontecimiento antiguo. Cambia tu vida aquí y ahora. Antes el cielo era un lugar distante, inaccesible. Pero cuando Jesús venció la muerte, abrió el camino. La puerta que antes estaba cerrada, ahora está completamente abierta para todos los que creen en Él. Ya no tienes que vivir con miedo de lo que viene después de la muerte. Jesús venció por ti, destruyó el imperio de la muerte y te dio libre acceso al cielo. Esto es más que una promesa. Es una realidad que comienza en el momento en que entregas tu vida a Él. La resurrección no es solo sobre el futuro, sobre algún día. Es sobre el ahora. Es sobre la libertad que puedes vivir hoy. Jesús venció la muerte y dio a sus seguidores autoridad para vivir sin miedo. Por eso, ser cristiano no es vivir aprisionado, sino libre. Has sido llamado a vivir con esperanza, con gozo, con seguridad. Y más que eso, tú también tienes una misión: vivir como alguien que conoce esa victoria. Como dijo Pablo en Filipenses, el deseo de su corazón era conocer a Jesús, experimentar el poder de la resurrección y vivir como alguien que ya ha vencido con Él. Ahora que entiendes todo lo que ocurrió en esos 3 días, te hago una pregunta. ¿Qué cambia esta victoria en tu vida? Tal vez aún vivas con miedo a la muerte o con inseguridad sobre el futuro, pero escucha bien, la victoria de Cristo te libera de todo eso. Él tomó las llaves, Él abrió el camino y te invita a caminar con Él, sin temor. Si todavía no has entregado tu vida a Jesús o si quieres renovar tu compromiso con Él, este es el momento. Escribe ahí en los comentarios: yo te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. O simplemente escribe amén si ya vives esta verdad. Y si este mensaje habló contigo, compártelo con alguien que también necesita entender lo que ocurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo más sobre esta victoria que lo cambia todo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.